Bueno, a continuación tenemos a Castor Torres, quien es un ingeniero industrial que cuenta con más de 15 años de experiencia a nivel internacional, siempre orientando su carrera principalmente a seguridad de servicios y a la gestión de servicios IT, sustentando puestos de responsabilidad globales para multinacionales de diferentes industrias como Ericsson AB, ExxonMobil y Philips. Actualmente pone foco en el desarrollo de proyectos digitales con foco en el cloud. Además, es auditor cualificado por BCI, implantador de ISOs de seguridad de la información y continuidad de negocios. Démosle Bueno, la bienvenida a Castor Torres con su ponencia Cómo sacar provecho a las ISOs para garantizar la seguridad de los datos. bueno, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Castro Torres, como ya introdujo eh, Nicole, ¿no? Jessica. Y vengo a hablarles un poco de la parte de lo que siempre nos referimos en la industria como las ISOs, ¿no? En realidad, vengo a hablarles un poco más de la ISO 27001 de seguridad de la información, aunque lo que les explicaré o intentaré transmitirles mi experiencia un poco con otras ISOs, también un poco las ISOs en general, ¿vale? Entonces, he tenido la oportunidad de oír la gran parte de la presentación de José, y creo que aquí muchas cosas también les terminarán de encajar, ¿vale? Una cosa que a mí me gusta resaltar es que el futuro de la empresa depende de su capacidad de garantizar la seguridad de los datos, no solo de sus clientes, de sus partners y sus empleados, ¿vale? Hay una frase que está rodando por ahí que me gusta mucho, es que ahora no hay empresas tradicionales y digitales, sino que ahora todas las empresas se consideran digitales, ¿vale? No tienes que ser un Google para ser digital, sino que ya se considera que tienes un alto grado de digitalización con todo el tema de teletrabajo, de cada vez yéndonos más a la nube, ¿vale? Entonces ya eso por defecto, incluso la pandemia nos ha obligado a interconectarnos, tanto proveedores, clientes y empleados, ¿vale? Entonces, eh, ¿a qué nos enfrentamos? Yo soy empresario también, yo tengo mi propia empresa, ¿no? ¿Y es que nos enfrentamos como empresa? Es, primero, a que nos roban la información, ¿no? Siempre, ahora cada vez es más latente los ciberataques y robos de información que muchas veces acaban como ejercicios de extorsión, ¿vale? Son reales, yo los he visto, no en mi empresa, en clientes, y se pasa muy mal rato. Asociado a eso, una pérdida de reputación. O sea, ahora no es tanto, bueno, ok, salvé los datos, no pasó nada, pero ¿qué pasa con mi imagen pública? ¿Vale? Este tipo de incidentes me pueden sacar del negocio casi de manera inmediata, ¿vale? Y no solo eso, sino o bien por falta de reputación o por lo siguiente, que son las sanciones económicas, por incumplimiento o por no haber sabido gestionar un incidente grave en una situación que ha debido reportar a una autoridad. Y una de mucho peso, al menos aquí en España, es que en España, al menos, no sé no tengo el detalle de la realidad en Colombia, pero aquí en España ya se está volviendo clave tener certificaciones o tener garantías para poder participar en licitaciones. Y no solo licitaciones, sino ya se hace más común de que los proveedores o tus clientes, partners, te exijan garantías, ¿vale? Entonces, ¿qué es eso? Una pérdida de negocio directa. Eh, el reto es sencillo, bueno, es sencillo, tan complejo, pero en una línea es la seguridad de los datos, ¿no? ¿Y qué hago yo como empresa o qué hacéis vosotros como empresa para hacerlo? ¿Cómo lo logro, no? Y esa parte es lo que las empresas están aprendiendo y lo que nosotros ayudamos a las empresas es a incluir esa parte de la seguridad tiene que ser parte de tu estrategia de empresa. Ya la seguridad dejó de ser un tema que solo llevan los informáticos. Ya se ve que hay puestos claves, incluso reportando a alta dirección, o ya es parte de los puestos de alta dirección, una persona responsable de seguridad y que marca la estrategia de la seguridad para la empresa. Entonces, eh,
¿Cómo se puede lograr esto? O sea, ahí es donde ya entra la ISO 27000, que es una forma estructurada de trabajo, ¿vale? Tú lo que haces con una norma ISO es hacer que tu empresa trabaje de manera organizada, para garantizar que los datos no se corrompan, ¿vale? Que era lo que explicaba José como integridad, que no se pierdan, es pérdida de datos, ¿vale? Que se borren o que ante un accidente no los puedan recuperar, y que lleguen a personas incorrectas, que es lo que os he comentado como confidencialidad, ¿vale? Estas son tres de las claves. Hay incluso otras variantes que también se toman en cuenta a veces más complejas, que son trazabilidad, por ejemplo, en temas bancarios, ¿vale? Y se puede hacer tan complejo, pero estas son las básicas: confidencialidad, integridad y eh, se me ha ido la pista: confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿vale? Vale, ¿cómo se hace? En realidad, esto, la parte clave es ver mi realidad como negocio, ¿vale? O sea, ¿qué soy yo? Es diferente ser un bufete de abogados a ser una clínica, a ser una startup financiera, a ser un banco. O sea, ¿qué soy yo? ¿Vale? Y es alinear, yo tengo que buscar alinear las medidas de seguridad según mis necesidades del negocio. Entonces, mi necesidad del negocio es dónde estoy en ese momento, o sea, que dónde estoy en el mercado, qué juego yo en el mercado. Mira, estoy bajo una estrategia de expansión, estoy bajo una estrategia de vender más a nivel local, voy a incorporar nuevos productos, nuevos servicios. ¿Cuál es mi realidad? ¿Vale? A esa realidad tuya se suma tu realidad exterior, ¿vale? Que es, ¿qué ocurre fuera de mi empresa? Cosas que yo no puedo controlar. Pues mira, tenemos una pandemia, tenemos temas de escasez de chips, tenemos la guerra de Ucrania. Si vives en Turquía, pues a lo mejor te afecte. Si tu negocio está del otro lado en Chile, pues a lo mejor te afecte menos. Pero esas cosas que no puedo controlar, tengo que tomarlas en cuenta, a ver cómo van a afectar mi empresa, o sea, quién soy y qué medidas voy a tomar, ¿vale? A esto se suma una tercera variante, que es qué requisitos legales me afectan, tanto a nivel local, o sea, si soy una empresa local que solo estoy en mercado local, pues me afectará, pero si estoy en otros países, ¿qué otra cosa me afecta? Entonces, si estoy en Latinoamérica y voy a Europa, pues mira, te encuentras de entrada con GDPR. Pero trato datos personales, pues mira, no trato datos personales, entonces deja de ser una preocupación. Entonces eso es un poco eso, es alinear primero quién soy, mi estrategia de negocios, con esos requisitos legales, meterlos en esa licuadora y comenzar a definir cuáles van a ser mis medidas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra ya la ISO como tal, ¿vale? Y trato de explicarlo de una manera muy sencilla. La ISO es un ciclo, ¿vale? Es un ciclo, generalmente es un ciclo anual, ¿vale? De 4 fases. 4 fases, lo llamo 4 fases más un checklist, ¿vale? De hecho, todas las ISOs, todas, incluso las 9000 de calidad, las 14000 de medio ambiente, son el mismo ciclo, el Plan, Do, Check, Act, ¿vale? Que digamos, cuando tú tomas una norma ISO, esa estructura, lo que facilita la ISO es que luego las puedes juntar. Si tienes una 9000 con una de seguridad de la información, pues eso tiene una manera de engranarlo. Pero todas trabajan bajo esas 4 fases. Y la único que tiene de diferencia la ISO 27000 es que trae consigo un paso extra que te da una lista de controles de referencia que se le llama así, pues se los he puesto a propósito para que si lo necesitáis lo busquéis. Se llama anexo A de la norma ISO 27000. Y te da una lista de controles organizativos, de gobierno y controles técnicos de referencia, ¿vale? Te da una orientación de si vas a hacer la seguridad, lo preguntaban en la ponencia anterior,
si vas a tomar en serio la seguridad de la información, qué cosas como mínimo debes tener en cuenta, ¿vale? Desde un punto de vista más organización, no solo a nivel técnico. Entonces, ¿cómo funciona la ISO? En la fase 1, que es la fase más importante, ¿vale? Es donde la organización se centra, se sienta y inicia su camino con lo que expliqué anteriormente. Mira, ¿quiénes somos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas como organización? ¿Cuáles son nuestras debilidades? ¿Qué nos afecta del mercado? Las oportunidades y las amenazas. Estoy hablando de un DAFO, de un DAFO de toda la vida, ¿vale? ¿Qué requisitos legales y qué quiero hacer como empresa? ¿Vale? Entonces, como os comenté, mira, estoy este año pensando expandirme a un nuevo país y estoy sacando 2 nuevos servicios. Pues venga, vale. Lo escribes y que a partir de ahí comienzas a valorar tus activos. ¿Qué activos tienes? O sea, si soy una empresa informática, mira, tengo servidores, los trabajo en la nube, voy a abrir una oficina física, estamos en España, bueno, pongo el ejemplo, la en Portugal, y voy a sacar 2 nuevos servicios en la nube para atender nuevos clientes. Pues tienes que ir viendo qué cosas manejas, qué cosas son críticas para tu negocio, y en base a eso, a identificar qué es crítico, incluidas las personas, decidir qué controles vas a implantar, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente o las empresas comienzan de atrás hacia adelante. Comienzan a invertir es que tengo el último cortafuegos o firewall, tengo la última tecnología, pero a lo mejor no es prioridad, a lo mejor no va alineado esa inversión con esa prioridad de negocio, ¿vale? Lo preguntaban en la ponencia anterior, si no tengo, o sea, no es que no tengas presupuesto, siempre el presupuesto va a ser limitado. ¿Dónde lo pongo primero? Y esta primera fase es lo que te da ese éxito, es de identificar tu, en base a tu foto como negocio, qué objetivos de seguridad, o para yo alcanzar esos objetivos de negocio, qué me tengo que plantear a nivel de seguridad de la información, incluyendo los requisitos legales, ¿vale? A partir de ahí, en esta misma fase, en la parte de planificación, es donde la empresa valora esos riesgos, defines de esos objetivos de empresa, defines qué necesitas a nivel de control de seguridad de la información y lo vas llevando a planificación. ¿Qué objetivos tengo o debo tener como empresa? Ya a nivel proyectos, de tareas más específicas, que si, bueno, yo necesitaría, mira, aumentar presupuesto en Amazon Web Services, necesito comprar más portátiles, una herramienta de encriptación, lo que sea, ¿vale? Y en base a eso te va a ayudar a ir priorizando qué proyectos son más críticos o menos críticos. Y te da una idea de incluso qué inversión vas a necesitar, ¿vale? En esta fase se fijan 2 cosas. Uno, cómo vas a medir esos objetivos de seguridad de la información y qué KPIs, qué indicadores vas a estar midiendo en tu organización para saber que vas alineado con tu estrategia de seguridad, ¿vale? Eh, una parte muy importante que muchas veces se subestima es la parte de concienciación. La parte más compleja de todos nuestros clientes es la concienciación. Y es donde los mayores riesgos, el mayor riesgo hoy en día de ciberseguridad es la gente dentro de la empresa. No son, bueno, no son, no. Es más peligroso el empleado que el hacker. ¿Por qué? Porque concienciar al empleado de cuándo compartir información, cómo identificar un correo malicioso, todo eso tiene más probabilidad de que ocurra de que un hacker eh, entre, ¿vale? Entonces, la concienciación se planifica en base a tus necesidades, en base a quién eres y qué vas a hacer, se planifica en esta etapa, ¿vale? Eh, el do es el hacer, ya es rodar lo que has definido en la parte anterior. En la etapa anterior simplemente comienzas a ejecutar, o sea, primero asignas los recursos, ya sabes que necesitas un presupuesto, cuál va a ser tu presupuesto, gente, dinero, y a rodar ese plan, ¿vale?
Y luego lo que ocurre es, la parte de verificación, es que vas haciendo seguimientos de esos objetivos que están marcados, de esos indicadores y de esas tareas. Simplemente ese rodaje lleva en paralelo una etapa de verificación. ¿Ok? ¿Qué ocurre? La única salvedad que tienes es que la ISO te establece que hagas una auditoría interna, ¿vale? O sea, la auditoría interna es parte del proceso y simplemente alguien la puedes subcontratar o gente de tu propia empresa, si está preparada, pues lo puedes realizar. Con todo eso, al final del ciclo, viene la parte de ACT, que en este caso se puede confundir con el do, con el hacer, pero en realidad aquí en ACT lo que te invita es a la mejora continua, ¿vale? Es una vez que has identificado o que vas identificando que si vas cumpliendo los objetivos, que vas alineado, que si te desvías, tomes medidas, ¿vale? Que sea, si te desvías, tomas medidas y si vas bien, pues cuál es el siguiente nivel. Que seas proactivo. Y sobre todo, esta parte de la norma lo que te dice es o conecta con la parte de la dirección. O sea, no solo es la persona responsable de la seguridad por ella encerrado en una oficina haciendo sus cosas, eso no, sino que se establece que debe tener el compromiso de la dirección, se le reporta todo esto a la dirección y la dirección tiene que proveer pruebas de que está comprometido a la mejora de la seguridad de la información. ¿Vale? La norma, la ISO, y esto es un punto importante, la norma ISO te dice qué hacer. Y esto es lo más importante. Ella te dice qué hacer, no cómo lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque no todas las empresas son iguales. O sea, lo que me aplica a mí a lo mejor no le aplica a otra empresa. Aunque fuésemos dos empresas que nos dedicásemos a lo mismo, si fuésemos dos bufetes de abogados iguales, pues aunque que nos dedicásemos a lo mismo, no seríamos lo mismo. Entonces, la norma te dice qué y ya tú defines el cómo. ¿Por qué os digo esto? Porque hay una parte importante que los clientes no suelen, o las empresas no suelen entender. Cuando entra la ISO a la empresa, dicen, no, es que la ISO me va a ralentizar, y entonces la persona que lleva la ISO se empodera y dice, no, eso no se puede hacer, la ISO no lo permite. No, es falso. Tú puedes ser tan flexible como quieras, tú puedes ser tan estricto como quieras, puedes requerir una cosa o la otra según la empresa que quieras. Hay empresas que de naturaleza requieren ser más rigurosas en controles, hay otras que quieren agilidad. Entonces, depende de ti y ahí es donde es la parte difícil de conseguir ese balance en, en el punto adecuado de que la ISO no ralentice al negocio. ¿Vale? Como les comenté, el anexo A son controles de referencia. Pues los podéis buscar en internet, hay un montón publicados, ¿vale? Aunque están desde luego, bajo copyright de ISO, pero muchas se publican en diferentes webs. Los dan una referencia, ¿vale? El ciclo te dice cómo gestionarlo como todo. De hecho, el anexo A se revisa, cuando uno define los controles de seguridad, se revisan durante la fase de planificación. ¿Qué controles implementa? Y se te basas en esa lista. Para darles una pequeña referencia, ¿vale? No he querido ser muy pesado, les he cambiado la descripción, ¿vale? Porque son a veces muy modo auditor. Entonces, estos son 14, comienza en el A5, no comienza en A1, no me preguntéis por qué, pero comienza en 5, que son las políticas. Tienes rápidamente la organización de seguridad dentro de tu empresa. Seguridad en los recursos humanos, o sea, de cómo contratas, cómo la seguridad de la información en tus contratos, cómo manejas toda la parte de seguridad en recursos humanos. Cómo gestionas tus activos, accesos físicos y de sistemas, encriptaciones, seguridad física, ¿vale? De edificios, oficinas. Seguridad operacional es uno de los más importantes. Esta sí es la parte más técnica, que habla de antivirus, vulnerabilidades, logs. ¿Cómo gestionas tú como empresa esa seguridad?
Eh, seguridad de comunicaciones, de desarrollo de software, muy importante, seguridad de proveedores, el 15, que es cómo tú haces la revisión de tus proveedores periódicamente en base a su criticidad, que tienes los contratos de manera correctamente establecidos, que has establecido puntos de contacto con ellos. Y incluso aquí se está llegando mucho a hacer auditorías de lo que se llama de segunda parte, que es yo como cliente pido a un auditor independiente que vaya y audite a mi proveedor. No solo que me des papeles o correos, sino que yo quiero que alguien vaya a ver que lo que me está diciendo es verdad. Eh, gestión de incidentes. Gestión de incidentes está cobrando mucho peso con el tema de protección de datos porque cuando yo tengo una incidencia, supongamos que, bueno, se ha visto aquí en España que es un malware, y ese malware, si estamos dos empresas interconectadas, técnicamente podría enviárselo a la otra. Entonces, es importante saber cómo tienes que reaccionar si tienes a un partner conectado, y no solo eso, sino cuando tienes que advertir a la agencia local, por ejemplo, a la agencia de protección de datos. Esa parte es crucial aquí. Una parte de continuidad de negocios está tomando muchísima fuerza, al menos aquí en España. Hay una norma ISO que se especializa solo en ese punto, que está muy popular ahora, que es la 22301. Y hay otro capítulo, bueno, esa toda la parte de continuidad que comprenderán es asegurar que ante escenarios posibles mi negocio siga operando. Y está la parte de cumplimiento, que es mucho, tiene que ver con la parte de compliance. Y en este caso RGPD y auditorías externas. ¿Vale? Eh, ¿Qué suelo recomendaciones? ¿Qué recomendaciones suelo dar yo a mis clientes o antes de embarcarse o cuando quieran embarcarse en las ISOs? ¿Vale? Uno, es importante que hagáis el ejemplo el ejemplo, no, el ejercicio de quién soy yo como empresa. ¿Qué hago? Y parece una tontería, pero cuando el director de la empresa se sienta con un tiempo de calidad, no está corriendo detrás de cosas y se siente y dice, bueno, ¿en verdad qué soy? Soy una empresa, una clínica. Oye, que a ti te va a afectar, no sé, me lo invento. Eh, el precio de los chips, pues mira, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero que identifiques cuál es tu actividad, de que en verdad te centres y hagas ese ejercicio de reflexión. ¿Qué cosas son importantes para mí a nivel de continuidad, de seguridad? A mí, ¿qué tipo de empresa soy? Me preocupa que mis datos se publiquen, que se me rompan los datos. Por ejemplo, un banco es muy importante, aparte de la confidencialidad, la integridad. Yo siempre pongo un ejemplo. Si a ustedes se les mueve un decimal, la coma o el punto de los decimales en la cuenta de banco, ¿a qué les afecta? Eso es una empresa que la integridad es importante. Eh, la disponibilidad del dato, que esté ahí cuando lo necesite, es, pues, qué tipo de empresa soy en base a eso. Lo segundo es, el negocio es siempre la prioridad, ¿vale? Y era lo que os comentaba, es la, no sé cómo explicarlo, pero las personas, cuando una empresa implementa una ISO, la persona que se empodera con la ISO se vuelve en el malo de la película, en el demonio dentro de la empresa, de que evangelizar a todos, perseguir a todo el mundo. Es que eso no se puede hacer porque la ISO dice, no, el negocio es la prioridad. Y la ISO o los sistemas de gestión están para apoyar al negocio, no para ralentizarlo, no para hacerles perder el negocio. Si eso ocurre, todo está al revés. Y tercero, probablemente la más importante, es si la alta dirección no lo entiende, no se compromete y no lo lidera, no van a tener altas probabilidades de fracaso, ¿vale? Sin el empuje de la alta dirección no va. Lo hemos visto infinidad de veces y no va. Hay un cuarto punto que cuando José
de la ponencia anterior estaba comentando es, que se me ocurrió, una cuarta recomendación es, hoy en día, a nivel tecnológico, hay muchas, las cosas han cambiado, o sea, ahora la tecnología es de muy fácil acceso, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las empresas se plantean que me voy al cloud, un macroproyecto, miles de dólares o de euros. No, a veces empresas pequeñas pueden buscar herramientas muy económicas, porque cada vez hay herramientas y maneras de trabajo ya seguras. Lo que cambia es eh, que ya no tienes que ser un experto técnico, sino que tienes que ver un poco las condiciones de esa herramienta. O sea, si estoy cediendo mis datos, si es segura, qué ranking tienen en el mercado, pero lo que quiero decir con esto es que la tecnología está muy disponible, de fácil consumo y de precios asequibles, ¿vale? Entonces, cada quien con su presupuesto podrá buscar más o menos herramientas, solo que el problema cambia, ya no es un problema técnico, necesitarás asesoría técnica, pero también en qué condiciones contrato ese servicio, ¿vale? Y, eh, bueno, brevemente, ¿cómo podemos ayudar o cómo qué servicios pueden encontrar? Como en mi empresa se proveen auditorías internas y de proveedores. Tenemos la parte de implantación, sea completa o parcial o de ayuda parcial con alguna parte específica de la norma. La parte de gestión de los riesgos, el mantenimiento de los sistemas y la parte de formación, ¿vale? Y esta es toda mi presentación. Ahí tienen, he dejado mis contactos y el LinkedIn por si, por cualquier consulta. Creo que me ha sobrado aquí tiempo. Hola. Hola, muchísimas gracias, Castor. Estaba encendiendo la cámara, se ha demorado un poco. Excelente presentación. Abriremos entonces este espacio para que las personas que tengan cualquier tipo de pregunta relacionada con la presentación de Castor sirvan dejarlas en el chat. Entonces, esperemos un momento para que las personas puedan redactar y enviarnos sus preguntas. Bueno, allí quedan los datos de Castor, su correo y su LinkedIn. Pueden seguirlo en redes sociales. Creo que lo hemos perdido. Bueno, veo una primera pregunta Vamos a esperar un momento. yo veo una primera pregunta en el chat de Iván, de cuál es el camino de certificarse en la ISO, qué necesitaría. Vale, la certificación de ISO, una cosa es que uno la implemente o trabaje bajo un esquema de ISO, ¿vale? Y luego es la certificación. Entonces, ¿cómo funciona esto? La ISO la podéis implantar por vuestra cuenta de manera autodidacta. Hay empresas que lo hacen, les sale bien, pero al principio, sea con ayuda de una consultora o por vuestra cuenta, van a necesitar es hacer un análisis de gap. ¿Dónde está mi empresa? Generalmente se toma la norma y se ve, bueno, cuál es mi postura actual de seguridad, ¿vale? A partir de ahí, se comienza a implantar la norma. Lo que nosotros llamamos la implantación de la norma va por definir los roles de seguridad, quién se va a encargar de qué sobre la seguridad dentro de la empresa y establecer esa dinámica organizativa de cómo vamos a definir esos objetivos de seguridad, cómo se le va a dar seguimiento, cómo vamos a definir los KPIs. Es un trabajo muy de organización al inicio, de cómo nos organizamos, ¿vale? Y cómo vamos a definir esos objetivos. Luego viene ya baja a la parte más técnica, es ver según los activos que he identificado qué controles implemento, los implementas y ya a partir de ahí contratas la auditoría con una empresa certificadora, como aquí en España está AENOR, BSI, el British Standard Institute, Bureau Veritas, hay un montón, ¿vale? Entonces, generalmente esa empresa lo que hace es, comienza con una auditoría, la primera auditoría,
consta de dos fases. Una fase donde se revisa que tienes la estructura montada, ¿vale? De que cumples con eso, con el caparazón, con la estructura de la ISO. Y luego a las pocas semanas a los pocos meses vienen ya a hacer una auditoría entera de todo lo que has implantado, de los controles, las medidas técnicas y todo eso. Te dan tu certificado, lo cuelga en la web y todo eso. Y luego la parte importante es que esos periodos de certificación suelen durar 3 años, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el año 3 tienes que volverte a recertificar o revalidar tu certificado. Entonces, ese año 3 viene la certificadora nuevamente y te hace una auditoría profunda, ¿vale? ¿Qué ocurre en el año 2, después de un año y después de 2 años, al final del año 1 y del año 2? Es que esa empresa certificadora viene y te hace auditorías de seguimiento. Simplemente va verificando de que vas encaminado, de que no has perdido la atracción, de que vas en buen camino, o sea, de que vas manteniendo tu sistema de gestión de ISO 27000. Los costes, puede haber costes de todo tipo. Hay empresas más pequeñas. Aquí en España una certificación puede estar desde 2.000 euros, la parte más pequeña. Y ya depende de que esa certificadora, por ejemplo, si son empresas con sedes en varios países, pues de que esa certificadora tenga presencia en los otros países. Hay certificadoras más grandes y más pequeñas y dependiendo con más y menos prestigio, pero eh, depende de con la cobertura que queráis internacional y de cuánto queráis gastar. Eh, la siguiente pregunta que veo es que me gustaría tenerla, pero me da temor a que me quite agilidad. ¿Qué me recomiendas? El, Aquí yo audito empresas como Accenture y audito startups, ¿vale? Entonces, para que vean la diferencia del tamaño. Las startups buscan mucha flexibilidad. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de empresas lo que suelen hacer es son organizaciones con menos reuniones, son más dinámicas, son más online, trabajando con Teams o con Slack o lo que sea. Entonces, esa mentalidad de automatizar, de delegar, de hacer las cosas más en herramientas colaborativas, pues sus soluciones, como la norma te dice qué y no el cómo, ellos van muy adaptados a hacerlo muy ágil, muy rápido. Entonces, es eso, la ISO no debería quitártelo. Si en algún momento el error que suelen cometer las empresas es de sobrecargarse de documentación, de crear un espagueti de documentos y de procedimientos que al final ni nadie se lee ni nadie los usa. Entonces, tienes que encontrar el valor, tienes que encontrar el valor de esa implantación y de buscar y ser muy autocrítico positivamente, en el sentido de buscar mejoras que te hagan ser más ágiles y aún tener control de la seguridad de tu empresa. ¿Qué diferencias hay entre la 27001 y la 27002? Muy buena pregunta. La norma es, de hecho, la 27000, ¿vale? Dentro de la familia de normas 27000 hay más. Está la 27002, que es los que les comenté el anexo A explica en detalle recomendaciones que deben tener en cuenta para implantar esos controles, ¿vale? Es una guía extendida del anexo A. Ahora bien, está la 27017, que es seguridad en el cloud. Luego está la 27701, que es la seguridad de datos personales. Luego está la 27018, que es seguridad de datos personales en el cloud, ¿vale? Entonces, está la 27008, que es cómo auditas 27000. Entonces, en realidad es una familia de normas, ¿vale? Con diferente propósito. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué os cuento todo esto? Es porque para, por ejemplo, para tú implantar una 27000 de cloud, una 27017, no es que vas a implantar la 27017, no. Necesitas tener la 27001, tienes que la base, y ahí vas agregando
protección de datos personales, protección del cloud, protección de datos personales en el cloud, etcétera, etcétera. Y están luego, como la 27002, que no es una norma, es un anexo a esa norma para referencia en este caso de controles. ¿Por dónde empiezo si quiero tomar el control de la seguridad? Interrumpidme si queréis que profundice en algo de lo que esté hablando, ¿vale? O sea, aquí podemos hacerlo más abierto. Si queréis comentar algo, lo decís. ¿Por dónde empiezo si quiero tomar control de la seguridad de mi empresa? Lo que estaba diciendo es eso, es primero tomar ese ejercicio de autorreflexión, de ver tu posición como empresa y a partir de ahí comenzar en base a lo que es importante para ti, si es la confidencialidad o según tu tipo de actividad, la integridad, identificar activos, en este caso activos de la información, que, ojo, no solo hablo de IT, a veces la información aún sigue siendo papel en algunos sitios, ¿vale? Es quién soy y a partir de ahí identificar los activos más importantes, medir mis riesgos, ¿vale? Hay también recomendaciones de cómo llevar a cabo un análisis de riesgo basado en amenazas, qué amenazas me afectan a mí, ¿vale? Y a partir de ahí definir una estrategia de seguridad de la información. Para daros un ejemplo, ¿vale? Nosotros tenemos un cliente que ahora está en plena expansión, se dedican a la construcción de data centers y cuando comenzaron con nosotros hace 2 años, de hecho implementaron la 27.000 con nosotros. ¿Dónde empezaron? Pues mira, en vez de hacerlo, ellos no hacen seguridad de la información para toda su empresa, porque eso es algo importante que no comenté con la pregunta de las certificaciones. Tú puedes certificar toda la empresa o puedes certificar un proceso o puedes certificar parte de la empresa o una sede. A lo mejor se certificó España, pero no Colombia, ¿vale? Entonces, en este cliente, ellos se dedican a la parte de data centers, pero en realidad su necesidad en ese momento era un servicio remoto que dan a sus clientes. Entonces, agarramos nada más esa parte de ese servicio y se sacó el certificado sobre ese servicio, con lo cual aplicamos lo que les estoy diciendo. Tomamos primero cuál es la realidad de esa empresa, mira, no es toda la empresa es un servicio, cuáles son los activos dentro de ese servicio y a partir de ahí pues se hizo la inversión necesaria y se sacó el certificado. ¿Cuál debe ser, Daniel Urrea, cuál debe ser la relación entre el equipo de seguridad y el equipo de gobierno de datos? El equipo de seguridad y el equipo de gobierno de datos. Buena pregunta. Mira, para que haya para que haya un equipo de gobierno de datos, tiene que ser una empresa ya de tamaño, ¿vale? Entonces, aquí yo creo que no hay una única solución. Yo creo que va a depender de la empresa, pero a mi parecer, el rol técnico, la típica persona de IT, que es la que generalmente recibe el rol de seguridad, ¿vale? La persona técnica no es la persona que decide del dato, ¿vale? El dato pertenece al negocio. Y os lo explico de otra manera. Si yo soy financiero, ¿vale? Si yo soy el director financiero, el qué se hace con ese dato, con los resultados de la empresa, con las nóminas, con el reporte de pérdidas y ganancias, ese dato es mío. Un informático nunca le va a poder decir al financiero qué tanto vale esa información, ¿vale? Y esto se suele confundir. O sea, el dato pertenece al que está más cerca del negocio y el técnico a lo técnico, ¿vale? Entonces, entre ese equipo de seguridad, de hecho, se está viendo con todo el tema de inteligencia artificial, con todo el tema de protección de datos, además, están surgiendo nuevos roles que salen directores que reportan directamente al CEO. Roles como relacionados a Product Owner,
o desarrollo de producto de datos, o data products o data services, y suele ser una persona aparte. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se confunde a veces? Porque muchas veces ese data, el owner del producto, tiene alto conocimiento técnico, pero no, él en realidad lo que está definiendo es cómo sacarle, lo voy a decir claro, cómo sacar dinero de esos datos, ¿vale? Entonces, se mezcla, yo creo que las empresas lo mezclan, pero dato es negocio y toda la parte de gestión técnica es técnico.